menciona el nervio radial, el nervio cubital, el nervio mediano. Bueno, acá pasa el nervio músculo cutáneo, que no sería tan importante, pero bueno, inerva músculos importantes. El húmero, obviamente. Y acuérdense que en la región anterior está el bíceps. Con que digan el bíceps está re bien. Acá menciono el braquial y el coracobraquial, pero con que digan el bíceps está bien. Tiene estas dos, son las dos cabezas del bíceps, por eso se llama bíceps. Y por detrás está el tríceps, en la región posterior. El tríceps, que ahí están las tres cabezas del tríceps, por eso se llama tríceps. Con que digan el húmero, estos músculos en la región anterior y posterior. Después lo que es arteria, la arteria braquial, o humeral también llamada, con las dos venas. Vieron que siempre las arterias van por planos profundos y siempre van acompañadas por dos venas que llevan su mismo nombre. Ahí tienen la arteria braquial y las dos venas que la acompañan. Pero a su vez, no se olviden de mencionar, si hablan de los elementos vasculares, la vena basílica y cefálica, que son dos venas que forman parte, como ustedes saben, del sistema venoso superficial. Estas dos venas que acompañan a la arteria son parte del sistema venoso profundo, pero estas otras dos, la cefálica y la basílica, que eso lo vamos a repasar cuando veamos vascular, son parte del sistema venoso superficial. ¿Estamos? Mencionar eso sería. Si ustedes le llegan a preguntar, lo digo para que sepan de dónde verlo a eso. Por ejemplo, no creo que le pregunte, más que nada los elementos que hay, pero en nervioso, en sistema nervioso, hay un cuadrito que yo lo copié y pegué del apunte viejo, donde le dice exactamente a cada músculo quién lo inerva, y ustedes van a ver, y es medio lógico, porque por ejemplo, el radial va por detrás, si ustedes ven, después les voy a mostrar las imágenes, y es el que va a ir a inervar el tríceps, ¿se entiende? Ese dónde pasa el nervio, al saber por dónde pasa, uno se va a dar cuenta a qué músculo va a ir a inervar. Si se van a sistema nervioso, yo le digo para que lo vean, pero no creo que le pregunten eso, es decir, mencionar los elementos y chau. Le van a decir, bueno, y el radial de esos músculos, ¿a cuál inerva? No. Pero por las dudas, como para que lo sepan, en nervioso, para que vean de dónde verlo si quieren ver eso. Esto. Ahí está, en la imagen 48 del power de nervioso. Fíjense esto, que esto lo saqué de la parte de músculo del apunte de viejo de la cátedra. Fíjense cómo están ordenados por región, y esto les sirve ¿por qué? Porque si ella le llega a preguntar, bueno, decime qué músculo hay en el hombro, porque a veces preguntan así, acá les dice el deltoide. ¿Estamos? Por ejemplo, ¿quién lo inerva? El axilar. El brazo, por ejemplo, acá está. El músculo cutáneo, que es ese nervio que estaba ahí, es el que inerva la región anterior. Y el tríceps, porque ustedes vieron ahí que el nervio radial va por detrás, es el que inerva el tríceps, el nervio radial. Eso, si ustedes lo quieren entender bien, está acá, los dibujitos. Ayer me preguntaban qué nervios había en el muslo. ¿Ve? Acá tienen por detrás, esto es visto por detrás, el ciático, y por delante el femoral. Entonces ustedes pueden mencionar esos dos nervios. Acá, por ejemplo, en el brazo, ustedes se ponen a ver cómo es el plexo braquial y ven cómo el mediano va por adelante, el radial va por detrás, que es este de acá, el músculo cutáneo, que es el que mencionaba, que es el que inerva todo lo que es la región anterior, el bíceps, el braquial anterior y demás,
es este el músculo que va por el nervio que va por delante. El radial, como ven acá en el dibujo, va por detrás, que es este que ponen acá. Entonces ustedes van a darse cuenta que obviamente el radial es el que va a inervar el tríceps y el músculo cutáneo el bíceps. El mediano se forma más, es el que está por acá, el mediano, y va a inervar los músculos que están en esta zona del antebrazo. Pero no le van a tomar el antebrazo, le van a tomar el brazo. ¿Se entiende? Entonces ustedes lo ven de acá. Yo le digo para entenderlo bien y no aprendérselo de memoria. Miran de acá y se dan cuenta que por qué es que el radial inerva al tríceps, el músculo cutáneo inerva al bíceps. ¿Se entiende? Sí, Acá está la parte sensitiva. Porque estos son las ramas que salen de la médula y que son sensitivas y motoras a la vez. Ustedes saben que los nervios que salen de la médula, los nervios espinales, tienen un componente sensitivo y uno motor. Entonces después se hacen todas estas trenzas para formar estos nervios, que entre ellos están el radial, mediano, cubital, etcétera, el músculo cutáneo y demás. Pero estos tienen tanto raíces motoras como sensitivas. Y ustedes ven, por ejemplo, el mediano es el que lleva la información sensitiva de esta zona. El cubital de esta zona que es la verde, ustedes habrán visto que cuando se golpean en el codo, es porque están golpeando el cubital. El nervio cubital pasa por acá, por ahí, por la zona epitrócleo olecraniana, que es la zona entre el epitróclea y el olecranon, que es como un valle que hay ahí, que por ahí pasa el cubital. Y ahí se superficializa. Entonces, ustedes cuando se golpean el codo, irritan al nervio y duele hasta esta parte de la mano. Ustedes vieron que sienten una corriente eléctrica, porque esta es la que lleva la parte, el cubital lleva la parte sensitiva de esta zona, del mediano de esta. Ustedes habrán visto que la gente que tiene problemas cervicales, muy frecuentemente les dice que esta zona la sienten como con parestesias a la noche. Y bueno, porque el mediano surge de la formación de la unión de distintas ramas que vienen que vienen con fibras que vienen de la zona cervical, de la columna cervical. Entonces, cuando hay una hernia, por ejemplo, en la columna, esto hace que el mediano se irrite y que el mediano se irrite y uno siente parestesia en esta zona de la mano. ¿Se entiende? Entonces, acá en el plexo lumbar, el plexo sacro, fíjense el femoral, acá está el femoral, este grueso, que lleva la inervación a todo lo que es la región anterior de la pierna, o sea, el cuádriceps. Y el ciático es el que va por detrás en la pierna, esta es la pierna vista por detrás, y va a llevar la información a la inervación a todo lo que son los isquiotibiales, que son los que están en la región posterior de la pierna. Entonces ustedes cuando ven por dónde pasa el nervio, no es tan difícil aprenderse esto. ¿Se entiende? O sea, una vez ven los gráficos para entender este cuadro y no aprendérselo de memoria. ¿Estamos? El crural acá es el femoral, es el nombre viejo del femoral, se le llamaba crural. El ciático inerva a los tendones de la corva. Los tendones de las corvas son el nombre viejo de los isquiotibiales. Es lo mismo, tendones de la corva que isquiotibiales. Bueno, no me di cuenta de aclararlo. Siempre se lo aclaro en las clases y me olvido de crural o femoral, lo voy a poner ahí, y acá tendones de la corva o isquiotibiales. Y los aductores también son inervados por el ciático, que es ese nervio grueso que pasa por detrás. Entonces ustedes ya, de lo que les charlé, ya, si ustedes le preguntan, bueno, ¿en qué nervios pueden mencionar en el muslo? Y ahí tienen el femoral y el ciático. Ahora le quedó clarísimo. ¿Se entiende? Pero lo que está bueno acá que pone a los músculos, los organiza por región, el brazo, el antebrazo, qué músculos hay. Entonces les sirve para ordenarse los conceptos en la cabeza como para cuando le pregunten en el examen. ¿Estamos? ¿Se entiende este cuadrito? Acuérdense de este cuadro. Todo lo que está arriba de este cuadro, o sea, antes, es para que puedan asimilar más fácil este cuadro y no se lo aprendan de memoria. ¿Estamos? No es que se lo tienen que saber a todo lo que le puse antes acá, sino que les ayuda a entender esto.
y no aprendérselo tan de memoria. ¿Está bien? Entonces, volviendo a músculo. Entonces, esto es como para que tengan de dónde sacar ese dato de... ese dato. Espérate, acá. Bueno, entonces, bueno, y después eso es en el brazo. Y si se van al muslo, acá está el corte del muslo. ¿Ven? Acá tienen los bíceps femoral, semitendinoso y semimembranoso son los que le llaman los tendones de la corva, que le llamaban antes, o los isquiotibiales, le llamo yo. Van del isquion a la tibia, por eso se llaman isquiotibiales. Entonces, de esa forma uno se aprende más fácil las inserciones. Y los aductores, que están en la región interna, por eso con el medial, en la región interna están los aductores, que son los que aproximan, bueno, la gente que ha ido a gimnasio sabe lo que son los aductores, son los que aproximan la pierna a la línea media, cuando se contraen, y después el cuádriceps, que acá está, esta es la región anterior. Este anterior, posterior, medial y lateral. ¿Estamos? La anterior está el cuádriceps, ahí están las 4 cabezas del cuádriceps, el vasto lateral, el vasto intermedio, recto femoral y vasto medial. ¿Está bien? Acá fíjense un detalle que la arteria y vena femoral, vieron que vena hay una sola acá, acompañando, no hay dos como siempre. Acá es el único caso del cuerpo donde hay una sola vena acompañando la arteria. ¿Estamos? Y esta que ponen acá, que no le pusieron el nombre, pero es la safena magna o safena mayor, que ustedes saben que pasa por toda la región interna de la pierna y el muslo. Que es la safena magna. La safena menor no está, pues la safena menor pasa por acá, sale del pie y se sube y termina acá en la poplitea, en la vena poplitea. Entonces no se ve en este corte que está más arriba, pero sí se ve la safena magna, que la safena magna viene desde el pie, sube por la región interna y termina en la vena femoral. Por eso sí se ve la safena. La safena magna, que es del parte del sistema venoso superficial. Esto sería el sistema venoso profundo y esto es el sistema venoso superficial. Y ahí está el famoso ciático. Bueno, pero el femoral, el nervio femoral, acá no está dibujado por el corte justo por donde pasa. Estarán los filetes a esta altura, pero se forma más arriba, pero lo pueden mencionar y está bien. Bueno. Bueno, eso serían el tema de lo que me habían preguntado de los cortes. En la pierna, bueno, ya vamos a ver la pierna y ya les comento, porque no tengo un dibujo de un corte de la pierna, pero le vamos a charlar a eso después cuando veamos la pierna. Bueno, con respecto a los músculos, ¿qué es lo que se le puede preguntar? No sé, que mencionen un músculo del cráneo, o de la cara. Y bueno, hay algunos que son los más conocidos, como son los orbiculares, que son fáciles de mencionar. El macetero, ese es un músculo que es importante. El cigomático, esos son los importantes, digamos, macetero. El temporal, que junto con el macetero son masticatorios, y junto con los pterygoideos, temporal y macetero, el macetero es el más importante de los masticatorios. Los pterygoideos están por adentro, son estos los pterygoideos. Uno arranca el macetero y se encuentra por abajo con los pterygoideos. Está el bucinador, que tiene que ver con el movimiento de soplar. El orbicular de la boca, el orbicular de los ojos, como decía el cigomático, que eleva la comisura de los labios. Bueno, con respecto a la cabeza. Esto es el occipito frontal, que es el que duele, o sea, se contractura en las cefaleas de tipo tensional, por tensión nerviosa. Bueno, se contractura este músculo y es por eso que duele la cabeza, que es como que uno siente que le apretaran. Y es un dolor que es de tipo bilateral en toda la cabeza.
No es de un lado como la migraña, digamos. Bueno, el risorio, me olvidaba. El risorio, que lleva la comisura hacia los costados cuando se contrae. ¿Cuál otro? De la cara eso. Hay un montón de músculos importantes, pero esos son los que por ahí pueden mencionar si les dicen, bueno, mencióneme algún músculo. ¿eh? Después, con respecto al cuello, no se tiene que acordar, obviamente, no se tiene que olvidar el esternocleidomastoideo. Van del externo, porque van del esternón, clavícula y hasta la apófisis mastoide, que es una protuberancia que tiene acá el hueso temporal. Están los escalenos en la región lateral, pero en la región lateral profunda, que por eso acá no se ven. En otros dibujos más adelante vamos a ver los escalenos. ¿Y qué más? Después hay una serie de músculos que son los que están rodeando al hueso hioide. El hueso hioides es este que está acá. El hueso hioide es un hueso que no está articulado a ningún otro hueso, esa es la particularidad que tiene, pero hay insertos un montón de músculos. Los que están por arriba se les llama suprayoideos y los que están por debajo se les llama infrayoideos. Obviamente que no le van a tomar los nombres, pero bueno, son los que se mencionan ahí. El digástrico, el estiloioideo, que va de la apófisis estiloides al yoides, y después está el miloioideo, que va del maxilar inferior al yoides. Y después tenemos los infrayoideos, que tienen los nombres según las inserciones. El esternoioideo, que va del esternón al yoides, el homoioideo, que va del omóplato al yoides, el tiroioideo, que va del cartílago tiroides al yoides, y el esternotiroideo, que va del cartílago del esternón al cartílago tiroides. Estos son los infrayoideos. Esto como para que tengan noción de estos músculos de la región anterior del cuello. ¿Está bien? Y bueno, esos son los músculos por ahí que son más importantes. Fíjense acá, esta es la apófisis mastoide. De acá sale el esternocleidomastoideo. Va de acá y de ahí se inserta en la escápula y en el esternón. En la clavícula, perdón, y en el esternón. Va hacia adelante, ¿ven? Y se inserta acá en la clavícula y el esternón. ¿Estamos? Esto medio que hay un audio que lo va llevando tipo tour por todo y le voy marcando en el audio cuáles son por ahí los músculos importantes, como se lo estoy diciendo ahora. En el audio, si quieren escucharlo de nuevo, lo pueden escuchar. Entonces, como medio como un tour, van viendo cuáles son los músculos por ahí que van a necesitar saber el día de mañana. Entonces, por eso es que uno los menciona. No me meto a decir las inserciones, nada, porque es mucho. Pero bueno, para que tengan noción. Lo que sí hay algo que es interesante, si ustedes, para entender bien el tema de la función de los músculos, en este GIF lo refleja. Fíjense que acá siempre tenemos un origen y una inserción en los músculos. El músculo, ustedes saben de lo que dijimos ayer, que cuando se contrae se acorta. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el bíceps. El bíceps tiene un origen y una inserción. El origen está a la altura del hombro y la inserción está en la tuberosidad del radio. O sea que está en la zona superior del radio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un músculo se contrae, se acorta, pero lo que ocurre es que el punto de inserción se acerca al origen y no al revés. Entonces, va a generar este movimiento. Cuando se acorta, como ven ahí se contrae y se acorta, genera este movimiento, porque el punto de inserción se acerca al origen que está acá. ¿Se entiende? Entonces, esa es la forma de razonar todos los músculos. El tríceps hace lo contrario, porque cuando se contrae, se inserta acá en el olecranón, entonces en vez de flexionar como lo hace el bíceps, va a extender el antebrazo sobre el brazo. ¿Estamos? Se entiende cómo funcionan los músculos. Y esto se dice que son antagonistas, el bíceps con el tríceps, porque cuando que se contrae para generar movimiento, se tiene que relajar y viceversa. ¿Estamos? Fíjense, acá se contrae y este se relaja para que se pueda generar el movimiento. Porque si no queda bloqueado ahí, no se puede mover. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos, esto? ¿Esto por qué se lo explico?
Porque así hay que razonar a todos los músculos. Hay que razonarlos así. Entonces, por ejemplo, si uno dice, ¿cuál va a ser la función del risorio? Y si está, el origen está acá y la inserción acá, lo que va a hacer es a la comisura llevarla lateralmente. ¿Se entiende? Por eso se llama risorio, que genera la risa. ¿Estamos? La sonrisa. ¿Está bien? El macetero lo que va a hacer es que como tiene el origen en el arco cigomático y la inserción en la parte de abajo del maxilar inferior, lo que va a ocurrir es que cuando se contraiga, eleva la mandíbula. Porque el origen está acá y la inserción acá, este punto se acerca a este, entonces se contrae, se acorta y se eleva la mandíbula. Esa es la función del macetero en la masticación. ¿Estamos? Porque hay depresor de la mandíbula y elevador de la mandíbula, ¿estamos? Que es el macetero, y después está el depresor de la mandíbula. ¿Estamos? Está claro cómo funcionan los músculos y así hay que razonar todos los músculos. El esternocleidomastoideo, si ustedes se ponen a ver cómo está inserto, acá es el origen y está la inserción, perdón, este es el origen, perdón, y esta es la inserción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando esto se contrae, esto va para acá, ¿y qué es lo que va a pasar? Uno va a rotar la cabeza y va a mirar al lado opuesto al lado que se contrajo. Este muchacho va a mirar para allá cuando se contraiga. Entonces se contrajo pero mira para el otro lado. ¿Se entiende? Y rota la cabeza y de tal forma y flexiona parcialmente también la cabeza. ¿Se entiende cómo es que hay que razonar todos los músculos? Sí, profe, ¿y con el temporal qué pasa? El temporal interviene también en la masticación, porque acá está el origen y en el arco cigomático está la inserción. Entonces, cuando se contraiga, se va a subir también la mandíbula. ¿Se entiende? También va a ayudar a la masticación el temporal. Tanto el temporal como el macetero, como los bucinadores, como los pterigoideos lo que hacen es el movimiento lateral de la mandíbula. Hacen que el maxilar inferior se mueva para un lado, para la derecha y la izquierda, la derecha y la izquierda. Es el movimiento que generan los pterigoideos, porque ahí están los pterigoideos externos e internos, derecho e izquierdo a su vez. Entonces, el del juego de esos pterigoideos hace que la mandíbula se mueva para un lado y para otro. ¿Estamos? ¿Se entiende cómo es? Fíjense, les voy a mostrar lo que les quiero mostrar. Yo no les voy a explicar ahora, porque si no nos llegamos todo este juego de esto, cómo se maneja cada músculo, porque si no nos llegamos. Pero fíjense esto que está horrible, porque está hecho a mano y lo copié y pegué, lo escaneé. Fíjense cómo es que acá es un resumen de cómo se manejan los músculos. Por ejemplo, el trapecio. Acá le pongo el origen, la inserción y cuál es la función del músculo cuando se vaya a contraer ese músculo. ¿Estamos? Por ejemplo, el elevador de la escápula está en la cervical. No les digo exactamente las inserciones ni nada, pero el origen está en las cervicales y la inserción es en el ángulo superior de la escápula. Entonces lo que va a hacer, ahora vamos a ver el elevador de la escápula, acá pone la función que cumple. Eleva y retrae la escápula, escápula. ¿Estamos? H es hombro. ¿Estamos? Entonces ustedes van viendo esto y van entendiendo. Pero esto es fino, chicos. Lo que pasa es que yo se lo pongo porque por ahí esto les puede llegar a servir el día de mañana cuando estén atendiendo a un paciente que tenga por ejemplo, alguna lesión del determinado nervio. Entonces ustedes saben que tal nervio inerva tal músculo, entonces ustedes se van a dar cuenta qué movimiento se le va a haber impedido a ese paciente. ¿Estamos? Entonces por ahí ayuda a eso, este tipo de información. Ahora vamos a ver los distintos músculos. No los vamos a ver porque no llegamos, pero fíjense cómo, por ejemplo, vamos a ver músculos que sean bien, el bíceps, que es el que vimos hoy. Acá le pone, el origen está, si se recuerdan el gráfico que les mostré hoy, en la escápula, es escápula,
en el tubérculo infraglenoideo, supraglenoideo y en la apófisis coracoides. Y la inserción en el radio, en la tuberosidad del radio. ¿Qué es lo que van a generar? Flexión. Flexión en supinación, o sea, con la palma para arriba, pero en definitiva, flexión. ¿Se entiende? Después, si ven el tríceps, ustedes fíjense cómo menciona la escápula, es en el tubérculo infraglenoideo de la escápula, y de ahí se inserta al olecranón, porque tiene tiene tres en realidad cabezas. Acá aclarar todas las inserciones exactas, pero se inserta en el olecranón. Nace en la región, acuérdense del hombro, no se acuerden exactamente estas inserciones porque se van a enloquecer, y va y se inserta en el olecranón. Entonces lo que va a hacer es generar una extensión del antebrazo sobre el brazo. ¿Se entiende cómo es que se interpreta estos cuadritos? Es una letra fierísima, yo sé, pero bueno, por ahí sí. Yo se los agregué porque por ahí me preguntaban en las clases, entonces yo lo que se los agregué, pero está por ahí mencionado en el audio también esto. ¿Estamos? Aparte hay un cuadro en el manual que habla de las inserciones, por eso es que yo le puse todo esto de las inserciones, porque hay un cuadro que no los explica en detalle, pero las comenta, entonces por las dudas yo se los aclaro. Pero le digo, si volvemos a los que le van a tomar, para que no enloquecerlo, porque el objetivo ahora es aprobar el examen, básicamente. Es lindo saber, pero lo que queremos ahora es aprobar el examen. Yo como para que entiendan cómo es que se estudia cada músculo, si lo quieren estudiar más profundamente, pero no le van a tomar eso sinceramente, nunca vi que tomen tan profundamente, pero bueno, te lo digo por si le interesa, porque para el día de mañana le va a servir. ¿Qué es otra cosa que tienen que conocer? Por ejemplo, otra cosa que preguntan, de la pared abdominal, ¿cuáles son los músculos de la pared abdominal? Esa es otra pregunta de examen. Acá tienen el corte y lo puse a propósito porque vi que lo preguntaban en los exámenes. Tenemos el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Tenemos el oblicuo externo, si ustedes lo sacan se encuentran por adentro con el oblicuo interno y si lo arrancan el oblicuo interno se encuentran con el transverso del abdomen. El oblicuo externo tiene las fibras que van así, en este sentido. El oblicuo interno es transversal al oblicuo interno, como van las fibras, y el transverso como una faja, que van así las fibras, transversales. ¿Estamos? Y después tenemos los rectos del abdomen, que son los que forman los ravioles. Los rectos del abdomen, que son dos músculos largos, pues llaman rectos por eso, que van desde las costillas hacia el pubis. Toda esta parte así corren, por eso llaman rectos, son dos, que se unen en la línea alba o línea blanca, que es la que está acá. Es una línea que no tiene músculo, sino que es aponeurosis nomás. Ahí está la línea blanca, es tejido conectivo. Y ahí tienen transverso, oblicuo interno, oblicuo externo y rectos del abdomen. Esto se los repito porque Gabás pregunta. Díganme los músculos de la pared anterior del abdomen. Y tienen que mencionarlos así. ¿Estamos? Esa es pregunta de examen. Y otros músculos importantes, el pectoral mayor. Si se ponen a ver ahí donde están las inserciones, menciona las inserciones exactas, no quería... Párate. O con el deltoides, le voy a explicar mejor el ejemplo del deltoides, que va a ser más útil. Acá tenemos el pectoral mayor, el deltoides. Entonces se ponen a ver el deltoides, fíjense el dibujito, donde se inserta, donde se origina y donde se inserta. Ustedes van a ver que hay una B deltoidea en el hueso, en el húmero, y el origen es acá, en la zona de la clavícula y la escápula, y se inserta en la B deltoidea. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser la función del deltoide? Que cuando se contraiga se va a cortar y este punto se va a aproximar a este. Entonces, lo que va a hacer es levantar el brazo lateralmente. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Ese, por ejemplo, un ejemplo para que entiendan cómo es el juego de los músculos, cómo es que actúan. ¿Está bien?
El deltoides es un músculo importante, que es el que forma, que está en el hombro, en el pectoral mayor, como les decía. El pectoral mayor, bueno, yo me voy a meter al tema de cómo es el movimiento que generan y demás, porque no llegamos, ¿sí no? Pero bueno, es otro músculo para mencionar. ¿Qué otro músculo? Los intercostales, internos y externos, que intervienen en la respiración, los externos, como saben, y los internos en la expiración forzada. ¿Qué otro músculo? El diafragma. El diafragma es el que separa la región torácica, la cavidad torácica del abdominal. Esto es visto desde arriba. Ven cómo tiene un centro frénico, tejido conectivo y las fibras que están radiadas hacia la parrilla costal. ¿Estamos? A ver, me esperen un momentito porque me están llamando, estoy rechazando la llamada, pero no sé si vuelven a llamar, no sé si no es importante. Me esperan un segundito. Bueno, disculpen. Entonces, el diafragma es otro músculo que pueden llegar a preguntarle. Esto visto desde abajo. Fíjense que hay un hiato aórtico y un hiato esofágico. El hiato significa que es un orificio por donde pasa la aorta y otro orificio por donde pasa el esófago junto con los nervios vagos. ¿Eh? ¿Qué otro más? Los músculos del piso de la pelvis. ¿Eh? Por lo menos que sepan que hay músculos en el piso de la pelvis que están sosteniendo todas las vísceras pelvianas. ¿Estamos? No es que tiene que sabérselos exactamente a todos los músculos, pero bueno, por lo menos saber que los esfínteres de la uretra y del ano forman parte del piso pélvico. Por eso es que cuando está débil todo el piso pelviano, como el caso de la menopausia y demás, hay incontinencia urinaria y incontinencia urinaria más específicamente. También tenemos el transverso superficial, transverso profundo, elevadores del ano, que son estos de acá. Bulbo, el isquio cavernoso, el bulbo esponjoso, que son estos músculos que están acá. Ay, sino que no manda bien el mouse, no sé por qué. Que están acá y acá. El isquio cavernoso y el bulbo esponjoso. Tanto en el hombre como en la mujer. Ahí tenemos el caso del hombre, pero eso el bulbo esponjoso y el isquio cavernoso están también en el hombre y en la mujer. Los esfínteres de la uretra y del ano, el transverso superficial, transverso profundo, elevadores del ano. Esos son músculos del piso de la pelvis. Eso por lo menos que sepan que hay un piso muscular que está sosteniendo, conteniendo las vísceras pelvianas. ¿Estamos? Eso es lo que por ahí le pueden... Y mencionar algún nombre de esos músculos. Después, acá están el elevador de la escápula que le decía yo, que tiene el origen acá y se inserta en el ángulo superior de la escápula. Pero son músculos que no le van a tomar. El trapecio, acá el pectoral menor que está por debajo, más profundamente con respecto al pectoral mayor. El trapecio, ¿cuál es el trapecio? Vamos a verlo acá atrás, acá al principio está. Este es el trapecio. Va desde el occipital y se inserta se origina en la columna, en toda la columna, y como abanico se inserta en la zona del hombro, en la clavícula y escápula, no importa las inserciones exactas. Pero lo que va a hacer es que cuando se contraiga, según qué fibras, si se contraen estas de arriba o las de abajo, va a hacer determinado movimiento.
o va a acercar y elevar el hombro a la línea media o bajar y acercar a la línea media el hombro. ¿Estamos? Entonces esa es la forma de razonar todos los músculos. El dorsal ancho, siempre los nombres tienen una lógica. Es porque está en la región dorsal y porque es ancho. ¿Eh? El dorsal ancho hace lo opuesto a lo que hace el pectoral mayor, porque el pectoral mayor lo que hace es hacer que uno flexione el brazo hacia adelante por delante del tórax. Y el dorsal ancho hace que uno flexione el brazo, pero por detrás del tórax. ¿Se entiende? Bueno. ¿Qué más? Tenemos los intercostales, como les decía. Y tenemos los músculos del brazo. Acá tenemos el bíceps braquial, que tiene dos colas o cabezas, le llaman, según algunos libros le llaman colas y otros cabezas. Ahí están los dos orígenes. Y la inserción, ustedes saben que en la tuberosidad del radio. Genera la flexión del codo o del antebrazo sobre el brazo. El bíceps braquial y el braquial que está por debajo, estos son todos los músculos de la región anterior del brazo. Después tienen de la región posterior que tenemos el tríceps, que ahí están los orígenes que están comentados en el cuadrito ese y la inserción que es en el olecranón. El olecranón, sí. El olecranón es el codo, la puntita esa del codo es el olecranón. ¿Está bien? Después están estos son músculos que, bueno, llevan el nombre del hueso en realidad, el supraespinoso, infraespinoso, porque se le llama espina, redondo menor, el subescapular, pero estos son músculos que jamás le van a preguntar. Acá se ve bien el dorsal ancho, los romboides, porque tienen esta forma de romboide justamente, por eso se llaman romboides. Ahí se ve bien el deltoides, eso es importante. En el húmero, en la B deltoidea se inserta, se origina en la zona de la clavícula y escápula y se inserta en la B deltoidea del húmero. ¿Está bien? Esto de medio que hay que ver imágenes y mirar y escuchar el audio, que ahí la voy guiando como estoy haciendo ahora, lo mismo hago en el audio. ¿Estamos? Se lo van viendo y bueno, y ahí se le va grabando. Acá está el bíceps, ahí se ven las dos cabezas en detalle, y acá está el tríceps con sus tres cabezas. ¿Estamos? Esta es la región anterior del brazo y esta es la región posterior. ¿Estamos? Y ahí se ve cómo se inserta ahí en el olecranón. ¿Está bien? Y ahí están el corte transversal, y ahora es como que es re fácil esto, porque ya de tanto hablar del bíceps, del tríceps, que ya quedó claro el corte este. ¿Estamos? Después, bueno, el braquio radial, el braquial y el braquio radial, que están cuando uno arranca el braquial, el bíceps, digo, se encuentra con estos más profundamente. Después están estos músculos que están en realidad, lo que hacen es mover el antebrazo. En realidad, el bíceps y el tríceps también mueven el antebrazo, pero otros que uno por ahí se olvida de mencionar que también mueven el antebrazo son el supinador y el pronador redondo y cuadrado. Ustedes se acuerdan ayer que les comentaba lo que era el movimiento de supinación, es el giro, cuando uno gira como hace la Mona Jiménez, que pone la mano con la palma de la mano hacia arriba y después la pone hacia abajo. La supinación es hacer ese giro de poner la palma de la mano hacia arriba para suplicar, viene desde la palabra de suplicar, supinar. Y pronación es el movimiento, el giro opuesto que hace que uno lleve la palma de la mano para abajo. Esa es la pronación. Y de eso se encargan estos músculos que están acá, que lo que hacen es determinan movimientos del antebrazo, igual que el bíceps y el tríceps, porque lo que hacen el bíceps y el tríceps es la flexión y la extensión del antebrazo sobre el brazo. ¿Estamos? Ahí están todos los, bueno, esto no, obviamente no van a tomar, son los que mueven los dedos y demás. Estos son los músculos de la columna. Acá están los escalenos, este es el escaleno anterior, medio y posterior, acá dibujan, acá lo están graficando, los escalenos anterior, medio y posterior, que son de la región profunda lateral del cuello. ¿Estamos? Y llegamos a la pierna, al muslo, perdón, al miembro inferior.
hay un músculo que es importante, que es el psoas ilíaco. ¿Estamos? Este músculo es importante. Espera que voy a enchufar bien el mouse, no sé si es que lo está mal enchufado. Ahí está, me parece que está mejor, hace mejor contacto. Miren, el psoas ilíaco, ese es un músculo importante. ¿Por qué se llama psoas ilíaco? Porque está formado por una parte que se llama psoas y otra ilíaco. El psoas, a su vez, se divide en psoas mayor y menor. Pero fíjense cómo va el psoas de la columna lumbar hacia una protuberancia que está en el fémur, se llama trocánter menor. Está el trocánter mayor del lado de afuera y el trocánter menor del lado de adentro. Ahí se inserta, se origina en la columna y se inserta ahí. Eso es el psoas. Y el ilíaco es este músculo que está en el hueso coxalo-ilíaco, por eso se llama así, y también se inserta junto con el psoas en esa tuberosidad que le comentaba recién, en el trocánter menor. Ese músculo es importante, chicos, y lo preguntan. Pues lo vamos a mencionar en renal, también lo mencionamos en... ¿cómo es? Pero también es importante porque cuando hay apendicitis que genera toda una renguera al caminar. ¿Por qué? Porque irrita este músculo, el psoas ilíaco. Eso hace que la persona no pueda caminar bien. ¿Estamos? Cuando hay una apendicitis. Entonces, por eso es importante el psoas ilíaco. Y cuando veamos en renal también es una relación importante de los riñones. Después tenemos, en la parte posterior, tenemos los glúteos. Glúteo mayor, medio y menor. Fíjense que hay el mayor es el que está más superficial, el medio, cuando uno arranca el mayor se encuentra con el medio, arranca el medio se encuentra con el menor. ¿Estamos? ¿Está bien? Si vamos bajando, nos encontramos en la región anterior del muslo con el cuádriceps, porque tiene 4 cabezas, pastor lateral, medial, intermedio, recto, femoral, recto, porque va de la espina ilíaca anterosuperior hacia para abajo y se junta, pero va derechito para abajo, por eso se llama recto femoral. Para no confundir con el recto del abdomen, por eso se llama recto y se aclara que es femoral. Se une a los otros en un único tendón que se inserta en la tibia. ¿Estamos? El tendón rotuliano. Está la rótula acá y entonces sigue el tendón hacia abajo y se inserta en la tibia, en la tuberosidad de la tibia. ¿Estamos? En la región interna tenemos todo lo que son los aductores, aductor largo, mayor, etc. Hay otros, el pectíneo y demás, pero lo más importante son los aductores, el grupo de los aductores se le llama en general. Y por detrás, bueno, acá están los aductores, más en detalle. Y por detrás nos encontramos con los isquiotibiales. Pues llaman isquiotibiales porque van desde el isquion, que se acuerdan que era un reparo óseo del hueso coxalo-ilíaco, hacia la tibia. Se insertan en distintas zonas de la tibia, en los cóndilos de la tibia en realidad. Entonces, tenemos que son 3, son semimembranoso, semitendinoso y bíceps femoral, que son estos 3. Que son los isquiotibiales. ¿Estamos? ¿Está bien, chicos, más o menos? Sí, profe. Entonces ahí tienes, cuando hacen el corte de la pierna ya saben cuáles son los músculos que se van a encontrar. Si uno, acá se ve bien el psoas ilíaco, este es el trocánter mayor y el que está dentro es un pupito que hay acá que se llama trocánter menor, que ahí se inserta el psoas ilíaco. Después, acá está el corte famoso y ahora es una papa, porque ya habiendo visto lo que le dije recién ya está clarísimo. Bueno, y después la pierna. En la pierna, ¿qué tenemos? Tibial anterior. Después están los peronios. Acuérdense que el peroneo está externo, así que los peronios van por fuera. Por detrás se encuentran con los gemelos o gastronemios, y ustedes si lo arrancan a los gemelos se encuentran por debajo con el solio. Tanto los gemelos como el solio se unen en un tendón conjunto que es el tendón de Aquiles, o tendón calcáneo también llamado, que se inserta en el calcáneo, el hueso calcáneo.
Acá tienen el tibial anterior, que es el que les decía que es el que hace que uno, si se toca delante de la tibia, el músculo ese que uno palpa es el tibial anterior. Después están todos estos que son los extensores y demás, pero eso, bueno, ya es muy fino. Y los peronios, que están del lado lateral, porque están alrededor del peroné. Acá están los gastronemios, si uno lo arranca se encuentra por debajo con el sol. Hay un musculito que es el tibial posterior, pero bueno, mucho no. ¿Estamos? Fíjense cómo... bueno, los extensores no me voy a meter en eso porque nunca le van a tomar eso. Sí le toman estos músculos de la... Si usted tiene que decir, bueno, ¿qué músculos hay en la pierna? Y bueno, tiren los nombres estos, tibial anterior, gastronemios o gemelos y solio. Bueno, acá está esto de lo del machetation este. Ojo que por acá, acá esta sigla es hombro, pero acá es húmero. Si yo no lo aclaré porque era un machete que yo tenía para mí nomás y después lo publiqué acá, pero era un machete así nomás hecho casero. Esto es húmero, cuando dice tuberosidad deltoidea del húmero. Cuando lo usa la H en esta página. ¿Ven? Los músculos del brazo que generan en realidad el movimiento del brazo, ¿no? Son los brazos, son los que generan el movimiento del brazo, el pectoral, el dorsal ancho, el deltoides, todo esto. Todo esto que no le hablé mucho, que también mueven, es los movimientos angulares del brazo en realidad, lo que genera. Después los flexores, los extensores, que son estos que en la región anterior los flexores, los extensores del antebrazo, porque son los músculos que mueven el antebrazo, que generan la flexión y la extensión del antebrazo, pronador y supinador. ¿Está bien? Y ahí con sus inserciones y orígenes. Bueno, esto no, obvio que no. Pero como para que tengan datos de cómo el psoas ilíaco, dónde se origina, dónde se inserta y qué función tiene. ¿Se entiende cómo está organizado esto? Estos son los músculos que mueven el muslo. En los glúteos, glúteo mayor, medio y menor. Grupo de los aductores. Músculos que mueven la pierna. Ahí tienen todo lo que es el cuádriceps, porque lo que van a mover es la pierna. El grupo de los aductores mueven el muslo, porque lo acercan y lo alejan, pero estos son los que mueven la pierna, el cuádriceps. Va a hacer que se mueva, que se flexione la rodilla. Los grupos de los isquiotibiales, que también están por detrás y lo que hacen es que se flexione la rodilla, la pierna sobre el muslo. Y después tienen los que mueven el pie. ¿Por qué? Porque tenemos los gemelos, el solio, tibial anterior, tibial posterior, peronios, que lo que hacen es el movimiento en realidad del pie, no de la pierna ya, del pie. Que hacen que se flexione en la dorsiflexión o en la flexión plantar. Y después acá están los músculos de la pared abdominal, mencionados, y los del tórax, el diafragma y los intercostales. Los músculos del suelo de la pelvis, los elevadores del ano, acá, pero esto, bueno, con que sepan los nombres, que tiren algún nombre y sepan que existe un suelo de la pelvis, ya está. Hay mucho ahora dando vuelta con respecto a kinesiólogos que saben todo lo que es los ejercicios que tienen que hacer las mujeres que están en la menopausia para fortalecer el piso de la pelvis y explican todos los ejercicios del suelo de la pelvis. ¿Estamos? Entonces por ahí es importante que sepan que hay un grupo de músculos ahí. ¿Estamos? Y que se pueden trabajar esos músculos para reducir la incontinencia urinaria. Entonces es importante que conozcan algo de eso. Por lo menos de oído, ¿viste? Como para saber cuando un paciente les comenta que le están haciendo hacer ejercicios para el piso de la pelvis. ¿No? Sí, todos tocamos de oído con eso, los kinesiólogos son los que manejan eso. Pero bueno, saber que existe nomás. Bueno, ¿qué más? ¿Está claro hasta ahora? Sí, profe. Bárbaro. Entonces ahora sí entramos por fin a... me llevó más tiempo lo que calculé de músculo. Sistema circulatorio, ¿qué es lo que hay que saber del sistema circulatorio? ¿Qué es lo que preguntan? Voy a apagar esto. Bueno. Acá le voy barriendo, ahora voy a ir más rápido, voy barriendo el tema y le voy diciendo qué es lo que toman.
Todo lo que es la definición de hematocrito, que está en el apunte viejo, esa la pregunta mucho Gabás. Eso lo tiene que tener bien claro porque esto lo pregunta. Tengan en cuenta que el plasma y la sangre, el plasma está en un 55% y los glóbulos rojos en un 45%. ¿Estamos? Ese hematocrito está hablando del porcentaje de glóbulos rojos. ¿Estamos? Cuando le pregunto sangre, cuando yo le pregunto sangre, por favor díganmelo, porque le estoy tirando un centro cuando le pregunto sangre, porque es un tema que lo tienen que saber. Y yo sé que lo saben, o sea, no pueden presentarse al examen sin saber sangre. Entonces, por eso cuando le pregunto, soy de preguntar sangre, entonces hablen, pero hablen bien de sangre. Hablen de los elementos formes y del plasma. Cuando hablan de los elementos formes, digan eritrocitos, leucocitos, plaquetas. Y del plasma no se quedan diciendo, bueno, ¿y el plasma? ¿Y qué? ¿Y el plasma? Ah, digan algo del plasma. No exactamente los porcentajes de agua, pero es mayormente agua, proteínas, otros solutos. Acá tienen esto. Por ejemplo, yo les pregunto, y bueno, ¿qué hay en el plasma? ¿Qué proteína? Bueno, Barbie, ¿qué proteína? ¿Cuál es la más abundante? Le voy a preguntar. Y la albúmina. Esas preguntas se hacen. ¿Estamos? Después, ¿qué más hay en la sangre? Acuérdense, habrán visto algún laboratorio, algún análisis de sangre de algún familiar de ustedes y ven qué es lo que le piden. Y bueno, eso es lo que está en el plasma. Ustedes ven que hay hormonas, se piden hormonas en sangre, se piden gases, se pide la glucosa, o sea, que nutrientes, hay electrolitos, se piden por ahí sodio, potasio en sangre, y bueno, porque hay electrolitos, están en el plasma, por eso es que se piden en el laboratorio. Urea, creatinina, que son productos de desecho. Entonces ustedes al recordar, si han visto alguna vez un laboratorio, ahí sale todo lo que hay en el plasma. Y después tenemos los elementos formes, que ahí tenemos los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Cuando hablamos de los glóbulos rojos, yo soy de preguntarle glóbulos rojos, tiene que decirme, esto es el resumen, es lo que tiene que saber sí o sí de glóbulos rojos. Yo soy de preguntar mucho. Cuando empiezan a hablar de sangre, bueno, háblame de los glóbulos rojos. Tiene que decir todo o casi todo esto que dice acá. Son los más abundantes. ¿Cuántos hay? Son discos bicóncavos, eso le cuesta decir siempre. Disco bicóncavo. Disco, porque es un disco, es como un disco. Bicóncavo significa que está hundido de un lado y de otro. Fíjense, si uno lo ve, el corte, cómo es hundido de acá, por abajo y por arriba. Eso significa bicóncavo. Doble Profe, concavidad. ¿puede ser que estén hundidos porque no tienen núcleo? Sí, porque no tiene núcleo y tiene esa forma particular y es muy flexible. ¿Por qué? Porque tiene que atravesar, vos calculá el tamaño que tiene 8 micras o 7,5 dicen otros libros. Y hay capilares que miden 5 micras, o sea que tiene que atravesar capilares que son más chicos que su diámetro. Entonces, para eso, tienen que tener esta forma y además de la forma, la otra característica que tienen es la elasticidad, la flexibilidad que tiene. Aparte, tengan en cuenta que otra característica es que transportan oxígeno. Para ello tienen la hemoglobina. La hemoglobina está constituida por hemo y globina, por 4 unidades globina, que a su vez tiene cada unidad un grupo hemo. ¿Estamos? El grupo hemo es de las familias de la protoporfirina, que lo que tienen es que lado un hierro. Entonces, ¿está claro eso? Acá menciona la espectrina. La espectrina es un filamento intermedio, que yo hablé ayer cuando le comenté los filamentos intermedios, es el filamento que hace que tenga esa forma tan particular. Es gracias a la espectrina. Y sí, también como decían, no tiene núcleo, entonces da lugar a que tenga esa forma también. Y eso ayuda a que tenga esa forma, porque no tiene núcleo. Ustedes van a ver, fíjense acá, cómo lo eyecta el núcleo, en el momento que se transforma en reticulocito, que eso es otra cosa que se pide muchas veces en el laboratorio, el porcentaje de reticulocito, porque eso está diciendo que hay mucha formación de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque capaz que hubo una hemorragia, por ejemplo, entonces hay que recuperar el número de glóbulos rojos, entonces la médula ósea genera muchos glóbulos rojos y por ahí tira formas medias inmaduras, como los reticulocitos. Los reticulocitos son la forma inmadura de los glóbulos rojos. Entonces por eso es que, para que se acuerden de lo que es el reticulocito, ahí es donde eyecta el núcleo, y se forma así
queda nucleado. Las plaquetas también, las plaquetas tienen un pedacito de citoplasma rodeado de membrana y nada más. No tiene núcleo, porque surgen de una célula que se llama megacariocito, que es una célula grande, que de ahí salen los pellizquitos de citoplasma con membrana para formar las plaquetas. ¿Estamos? Y después, espérate, ahora que no me quiero olvidar de nada de... Bueno, la función transporta oxígeno y dióxido, duran 120 días, en zona nucleado, como decíamos, mide 7,5 aproximadamente. Y fíjense, esto yo lo explico porque es importante para cuando uno estudia las anemias. Esto que dura 120 días sí, y le preguntan, ¿saben qué? Eso sí, sí es importante comentarlo porque sí preguntan. ¿Qué es lo que pasa después de los 120 días? Fíjense dónde se forman, en la médula ósea, por eso ponen un hueso acá. Las cosas que necesitan: hierro, vitamina B12, eritropoyetina, que es una hormona que liberan los riñones para estimular la síntesis de glóbulos rojos. Se forman, duran 120 días y después el que los destruye son más que nada los macrófagos del vaso. El hígado, la médula ósea también, pero más que nada es en el vaso donde son destruidos los glóbulos rojos que ya están viejos. ¿Estamos? ¿Y qué es lo que hace? El vaso lo separa en globina, que es una proteína, o sea que después va a pasar a formar el pool general de aminoácidos, en hemo, que es de esta protoporfirina, que lo que va a pasar con el grupo hemo es que el hemo larga el hierro es transportado por la transferrina, que es una proteína que lo lleva al hígado, lo deposita como ferritina, y después, cuando es necesitado para volver a formar glóbulos rojos, porque se recicla el hierro, es transportado de nuevo por la transferrina a la médula ósea para ser utilizado. Entonces, todas estas palabritas, ustedes van a ver transferrina, ferritina, lo van a ver a esas palabras en el perfil ferrocinético que se le pide a los pacientes cuando se les estudia las anemias. Ustedes eso lo van a ver cuando trabajen, que los médicos piden PFC, perfil ferrocinético. Lo ponen así, PFC. Eso significa la sigla perfil ferrocinético, que es pedir todo eso, el ferremia, ferritina, transferrina, es para estudiar las anemias. Se pide a veces B12, vitamina B12 se pide en sangre para ver si es por un déficit de B12, como en el caso de la anemia perniciosa, que no se absorbe la B12. Y como les decía, el hemo también tiene el grupo de protoporfirina que se transforma en biliverdina, que en el hígado la transforma en bilirrubina, libera hacia el duodeno como parte de la bilis, por el colédoco hacia el duodeno, la libera a la bilirrubina, que ahí se transforma, es atacada por las bacterias, se transforma en urobilinógeno, va por sangre a los riñones y da la coloración a la sangre, pues se transforma en urobilina, que es el que le da el color ámbar a la orina, pero a su vez se transforma en estercobilina en el intestino y da lugar, la estercobilina es marrón y da lugar a el color de las heces. ¿Estamos? Entonces, esto parece que, bueno, no le van a tomar tan fino, pero yo se los comento porque es importante para la vida después de esto. ¿Estamos? Porque van a escuchar hablar mucho de estas palabritas que mencionan acá. Eritropoyetina, existe la medicación del eritropoyetina cuando hay insuficiencia renal, como la eritropoyetina la forma de los riñones, la insuficiencia renal es típico que hagan anemia. Y hay pacientes que ustedes van a ver que le van a tener que administrar la eritropoyetina. Entonces, todas estas palabritas en su vida las van a escuchar comentar siempre. Por eso yo esto se lo digo, aunque por ahí no le van a tomar tan profundamente el examen. Sí, en el examen le preguntan cuánto viven, quién se encarga de destruirlo, ¿estamos? Eso sí le van a preguntar. ¿Está bien? ¿Cómo está formada la hemoglobina? Le van a preguntar. Y esto, como el Padre Nuestro, lo tienen que saber esto que dice acá. ¿Estamos? Los glóbulos blancos. Esto lo tienen que saber así, por eso se lo puse bien grande, porque se dividen. Bueno, el número, le preguntan siempre, que se divide en granulocitos y agranulocitos, lo tienen que decir sin dudar. Los granulocitos son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los agranulocitos, los monocitos y linfocitos. ¿Estamos? Una vez, la Izaguirre lo que dijo es que, es refino eso, pero se lo comento,
que los agranulocitos en realidad no es que no tengan gránulos, sino que en el microscopio no se logran ver. Por eso se les llama agranulocitos. ¿Estamos? Pero bueno, se les llama granulocitos, son los monocitos y los linfocitos. ¿Estamos? Los monocitos, bueno, voy a hablar de cada uno primero. Dentro de los granulocitos son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Bueno, esto lo tienen que saber y no tienen que dudar. Pocas veces hemos logrado que nos digan todos estos nombres sin trabarse o sin dudar. Neutrófilo, eosinófilo y basófilo. ¿Por qué se llaman así? Porque si son afines o no a los distintos colorantes que se usan para la tinción, cuando uno lo va a ver en el microscopio, porque si no, no los puede ver si no los tiñe. Los eosinófilos tienen gránulos que son afines, por eso filo de afinidad, al colorante eosina, que es el colorante ácido, que es de color rojo. Por eso estos son los eosinófilos. ¿Estamos? Los basófilos, porque se llaman así, porque son afines los gránulos que tienen a el colorante básico, que es la hematoxilina. Entonces se llaman basófilos. Y después están los neutrófilos, que los gránulos ven que no se tiñen de ningún color y por eso son neutros a la coloración, por eso se llaman neutrófilos. ¿Está claro? Entonces, al decirle eso, entienden de dónde viene el nombre, entonces no duden cuando les preguntamos eso, porque eso es básico. ¿Estamos? Los agranulocitos son los monocitos y los linfocitos. Vamos a hablar primero de los neutrófilos. Yo lo que le marco acá es lo que sí o sí no tienen que dejar de saber. Cuando le preguntan, por ejemplo, cuáles son los más abundantes, los neutrófilos. ¿Cuándo aumentan? Aumentan en todas estas situaciones, pero más que nada las infecciones bacterianas, tienen que decir. ¿Estamos? Pueden mencionar todo lo otro, pero no pueden dejar de decir que las infecciones bacterianas aumentan los neutrófilos. Por eso en la vida lo van a encontrar muchas veces, en las neumonías, en todas las infecciones aumentan los neutrófilos. O sea, hay aumento de glóbulos blancos a predominio de los neutrófilos cuando hay una infección bacteriana. ¿Estamos? Los eosinófilos, ¿qué es lo que ocurre? Este es el porcentaje y aumentan las alergias de parasitosis. Eso de lo preguntamos, por eso está en negrita acá marcado, porque eso es lo que se pregunta. Los basófilos son los que el 1% tienen histamina y heparina y justamente porque tienen histamina son los que aumentan las reacciones de tipo alérgica. Esas son las palabras clave que sí o sí no pueden dejar de saber. Todo lo otro lo pueden estudiar, buenísimo, pero no me pueden dejar de decir eso cuando les preguntamos cuándo aumentan en las reacciones alérgicas. Los monocitos, este es el porcentaje, se transforman en macrófagos en los tejidos. Eso vamos a detenernos en eso. Acá tenemos, en la médula ósea tenemos una célula madre pluripotencial que es la que da lugar a la serie mieloide y linfoide. La mieloide es la que va a dar prácticamente todos los elementos formes y la mieloide y la linfoide va a dar lugar a los linfocitos. ¿Estamos? La mieloide a su vez se divide en la línea que va a dar lugar a los eritrocitos, a las plaquetas y a la que va a dar lugar a los glóbulos blancos. Fíjense que dentro de ellos están los monoblastos que se transforman en monocitos. Los monocitos, esto es lo que ocurre circulando. Estas son las células que están circulando, la que tiene el cartelito amarillo. Estas son las que están en los tejidos. Este monocito anda circulando y cuando corresponde, porque hubo una infección o el ataque de un agente extraño, lo que sea, se mete en los tejidos, sale de circulación, se entra a los tejidos y se convierte en macrófago. ¿Estamos? De que se encargan de la fagocitosis de partículas, de bacterias y demás. ¿Estamos? Entonces, ahí para que se acuerden de que derivan de los monocitos los macrófagos. Los monocitos, la función que cumplen es dar lugar a los macrófagos. Pero el monocito, cuando sube al tejido, se pasa a llamar macrófago. ¿Estamos? Pero son lo mismo. ¿Está claro? Sí, en el apunte dice que algunos son fijos. Claro, los fijos son los macrófagos, en realidad. Los macrófagos entran en los tejidos, quedan fijos en los tejidos. Son circulantes los monocitos. Los monocitos es la forma circulante y el macrófago es la forma fija. Pero es la misma célula. ¿Me explico?
Y es más, según qué órgano estemos hablando, cambian el nombre. Por ejemplo, en los pulmones están las células del polvo, se le llaman, los macrófagos alveolares. En el hueso se le llaman osteoclastos. En el hígado se le llaman células de Kupfer. En la piel se le llaman células de Langerhans. ¿Se entiende? O sea, tienen distintos nombres, pero son todos macrófagos. Y todos, fíjense cómo surgen de los monocitos que están dando vuelta, que cuando se necesita, entran en los tejidos. ¿Se entiende? Sí. Cuando se necesita y no. O sea, cuando en los osteoclastos, cuando se forma el hueso en sí, ya ingresan y quedan ahí, y después a lo largo de la vida también se van formando nuevos osteoclastos, pero todo para que vean cómo surgen los osteoclastos, las células de Kupfer, todo surgen de la médula ósea. ¿Estamos? Y después tenemos los linfocitos. Los linfocitos vamos a ver en el sistema inmune, no me voy a detener, pero ahí están los tipos T y B. Los B son los que forman anticuerpos, acuérdense, eso lo preguntan. Bueno, me había olvidado, esto que aumenta la mononucleosis, no solamente aumenta la mononucleosis infecciosa, sino que lo puse a eso porque es lo que dice en apunte viejo y lo preguntan, por eso lo pongo para que tengan en cuenta ese dato importante. Y los linfocitos aumentan, bueno, no solamente en las infecciones virales, pero bueno, eso vamos a darlo más en sistema inmune, pero acuérdense que los linfocitos T intervienen en la respuesta de inmunidad celular y los linfocitos B en la respuesta humoral. Eso lo vamos a ver más en detalle en sistema inmune. Son los que forman los anticuerpos, eso por ahí lo preguntan en los exámenes. ¿Está claro? Lo vamos a ver más en detalle después. Las plaquetas, acuérdense que no tienen núcleo, que son un pedacito de citoplasma con membrana, que se produce en la médula ósea a partir de los megacariocitos. También son eliminadas por el vaso. Intervienen, esto es importante, chicos, que es lo que preguntan, cuántos hay, qué cantidad hay, eso hay que saberlo, el número, y que intervienen en la formación del tapón plaquetario. ¿Estamos? No digan en la coagulación, digan en la formación del tapón plaquetario, eso es lo correcto. ¿Estamos? ¿Por qué? Y ahora voy a darle toda una charlita de hemostasia. ¿Por qué? Porque para que entiendan que no es la coagulación y el tapón plaquetario lo mismo. Son distintas partes de un proceso. Cuando hay una lesión de un vaso, porque se lesionó un tejido y se lesionan los vasos, lo primero que ocurre es una vasoconstricción para detener la hemorragia. Después vienen las plaquetas, se agregan para formar ahí el tapón plaquetario. Y después, como tercer paso, viene la cascada de la coagulación. Que lo que hace la cascada de la coagulación, el objetivo es formar fibrina para que realmente el tapón plaquetario quede más firme y que forme lo que se llama coágulo. ¿Se entiende? Entonces, para que entiendan que no es lo mismo tapón plaquetario que la coagulación. A su vez, la agregación plaquetaria se divide en tres partes: adhesión plaquetaria, liberación plaquetaria y la agregación en sí, con formación del tapón plaquetario. Se adhieren a la zona lesionada, liberan una serie de sustancias, entre ellas la serotonina, que es vasoconstrictora, que se agrega a la vasoconstricción que se generó al principio, como le dije, y tromboxano, que llaman a otros, libera sustancias que son como los tromboxanos, que son sustancias de la cascada inflamatoria, que llama a otras plaquetas, y así se termina formando un tapón plaquetario. Pero esto es fácil de romper, esto no es muy estable. Entonces tiene que venir la cascada de la coagulación, que es la que hace que ese tapón quede más firme. La cascada de la coagulación, ustedes van a ver que el objetivo final es formar fibrina. Es todo esta, una cascada formada por un montón de mediadores que se activan y finalmente terminan formando fibrina. Y la fibrina, ¿qué es la fibrina? Esto es la fibrina. ¿Ven cómo se va formando fibrina? Y como los que están en mayor cantidad son los glóbulos rojos, quedan atrapados ahí en esa red de fibrina, y por eso el coágulo ustedes lo ven rojo, ¿estamos? Pero queda más firme y se queda formado el coágulo realmente. Pero eso es el objetivo de la cascada esa famosa de la coagulación. Hay una vía extrínseca, intrínseca, bueno, no me voy a detener mucho porque eso no creo que tomen, pero como para que tengan claro qué es lo que es la cascada de la coagulación y qué es el tapón plaquetario. Son distintas partes de la hemostasia.
A su vez hay un sistema fibrinolítico que está en equilibrio con este sistema, con esta cascada de la coagulación, que hace que estén constantemente disolviéndose esos trombos que se formaron, porque si no, nos infartaríamos por todos lados. Hay una cascada de la coagulación, porque hay constantemente lesiones en los vasos, pequeñas lesiones que ustedes ni se enteran que se le están formando y que actúa esta cascada de la coagulación, pero a su vez hay un sistema fibrinolítico que se encarga de contrarrestar, de generar un equilibrio entre la coagulación y la anticoagulación. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. Sí. Ahora esto lo toman también. Luego me detengo a explicarlo bien acá cosa, pero porque lo toman. Sí, es oral, chicos. ¿Estamos? Ahí me respondió. Me esperan un segundito.